¿Cómo contratan las startups? Una startup es una empresa de tecnología en alto crecimiento y es un lugar donde si tú estás viendo este programa y si tú descubriste este video, si llegaste acá, sea que lo viste en vivo o que lo estás viendo en YouTube o en otro medio, probablemente significa que estás interesado. Es el lugar donde se crea la innovación, el conocimiento y la tecnología. Es el lugar donde más probabilidad de crecimiento profesional tienes. Y también es uno de los lugares donde más comúnmente se cometen errores tratando de obtener empleos de alta calidad. Como parte de nuestro curso de marca personal, que es completamente gratis, nosotros le explicamos a las personas cómo estructurar sus perfiles para realmente venderse a sí mismos y tener una marca en Internet, una presencia digital que valga la pena ser resaltada. Y este segmento es un segmento enfocado específicamente no en cómo tú deberías pensar para que te contraten, sino en cómo piensan las empresas para que tú las hackees y sepas cómo lograr ser contratado de una mejor manera. Cuando nosotros pensamos en una carrera profesional, en una ruta de crecimiento, casi siempre nos encontramos con videos o gráficos como este, donde uno arranca que aprendiz, que ayudante, oficial, responsable, supervisor, director, CEO, etc. Buscando planes de carrera, me encontré este slide que dice Plan de carrera, la herramienta olvidada de la estrategia. Y yo digo, si está olvidada es que hay algo muy roto en tu empresa. Pero todas las empresas te prometen esto. Usted va a entrar acá, va a tener un empleo estable y usted va a crecer. ¿Pero qué significa ese crecimiento? Ese crecimiento en las empresas dura 10 años o 20 años o 30 años. Para ser un general del ejército, tienes que estar en el ejército 30 años. Y eso es para el primer rango de general, porque hay 3 rangos. Hay ejércitos en los que hay 4 rangos, como el Joint Chief of Staff o ese tipo de cosas. Las corporaciones, las grandes empresas, te ofrecen estabilidad y poco dolor. Te ofrecen un plan claro, un proceso claro, pero el costo es tiempo. El costo es todo el tiempo que te toma de tu vida personal lograr todo este cuento, que es un montón. ¿Cuál es el equivalente en el mundo de las startups? Donde las empresas son estables y predecibles y largas. Las startups son shows caóticos, o dicho en inglés, que es una de mis frases favoritas, startups are chaotic shit shows. Eso significa que las startups, como Platzi, siempre tienen algo roto, siempre hay cosas que no funcionan bien, siempre hay un nivel de caos y de constante desespero sin estrés por crecer y por avanzar y por innovar aunque esté roto, por experimentar. Esto causa algo muy positivo y es que un año de trabajo en una startup es el equivalente a 10 años en el mundo corporativo. Ahora, ¿qué significa una startup? ¿Cómo la identifico? ¿Una empresa pequeña es una startup? Y resulta que no. Es completamente posible trabajar para una empresa pequeña y no crecer nada, quedarte por mucho tiempo estancado. Porque las startups, a diferencia de las empresas pequeñas, normalmente cumplen con 4 reglas. Tienen modelos de negocio escalables. Eso significa que no crecen de manera lineal contratando empleados, sino que crecen de manera exponencial mejorando su modelo de negocio. Por ejemplo, una agencia de desarrollo web o una agencia de marketing no es una startup, porque para poder atender a más clientes tienen que tener más empleados. Crecen lineal dependiendo de su cantidad de personas, no crecen escalable. Tiene que ser pivoteable. Eso significa que tienen que hacer experimentos donde tienen un plan y si el plan no les sale, cambian de opinión y tienen métricas y tienen plan B, plan C, plan D, plan E, plan F. Y van cambiando y moviendo y haciendo cosas para eventualmente encontrar el camino que realmente los lleve al éxito. Tienen que ser ambiciosos. Si tu idea es no, voy a hacer una startup para que en mi barrio todo el mundo pueda hacer colectas de arreglar el jardín. Eso es una idea linda, pero una idea ambiciosa sería voy a hacer el Kickstarter del arreglo de jardín global y eventualmente va a ser un sistema de administración para todo tipo de propiedad horizontal y vertical en barrios. Y tiene que ser arriesgado. Porque si no es arriesgado, si es seguro, significa que el potencial de crecimiento es bajo. Si yo simplemente digo, voy a hacer una empresa de taxis, porque yo ya sé que el modelo de taxis funciona, probablemente no es una startup. Si yo digo, tengo un modelo excelente de lavanderías y mis lavanderías van a tener esta pequeña innovación, depende de la innovación, eso lo puede ser arriesgado o no. Pero es importante que tenga estas reglas para que tenga un potencial de crecimiento gigante. La magia de las startups es que tu crecimiento puede ser explosivo e impredecible. Es completamente posible que tú entres a manejar la recepción de la empresa. Tú eres quien le dice bienvenido a las personas que van entrando. Luego escalas a encargarte del éxito de los clientes, success. Normalmente el nombre de las buenas startups le ponen a eso. Creces en cualquier cosa que sea que crezcas dentro de ese equipo. Puede que sea que crezcas en success o de pronto tienes éxito en cualquier otro de los rubros que tienen ahí y eventualmente eso te hace avanzar en tu carrera en lugares diferentes y puedes llegar a dirigir un equipo o dirigir, no necesariamente
necesariamente un equipo porque la única forma de crecer no es siendo manager, también puedes crecer siendo el arquitecto de una idea, el encargado de innovar, el que lidera otro tipo de cosas. Y esos procesos pueden ocurrir de 1 a 3 años, que es algo que básicamente no pasa en el mundo corporativo. Tú no vas del punto más bajo al punto más alto o ni siquiera un punto medio en 1 a 3 años. Eso se demora 5, 10, 20, 30 años. Entonces, tienes que entender qué es lo que estás buscando. Si tú eres el tipo de persona que, diría yo, el 80% de las personas que aplican a Platzi dicen, estoy buscando estabilidad laboral, probablemente no estás buscando una startup. Probablemente no estás buscando uno de estos entornos caóticos de alto crecimiento. Hay muchas razones válidas para buscar estabilidad laboral. La más común que yo escucho es, tengo hijos. Entonces, por eso mismo, quieren algo donde no quieren aumentar las variables de riesgo de sus vidas. Y eso es justo. Sin embargo, yo estoy lleno de ejemplos de personas con hijos en diferentes etapas de sus vidas que aún así toman riesgos profesionales y les va bien. Todo es una variable de talento, empeño y nunca parar de aprender. Las startups, a diferencia de las rutas corporativas comunes, son muy impredecibles. Este es un gráfico que a mí me encanta que habla de la curva de las startups, cómo empiezan con un crecimiento brutal y es posible que luego resulte que el mercado no era y luego se van al carajo y cometen errores gigantescos y a veces como que crecen y luego no y de repente si sobrevivieron todo esto empiezan a crecer de una manera predecible y de repente se vuelven una gran compañía. Y ese es el gran problema. La estabilidad es lo opuesto del crecimiento. Si una empresa es estable, todos sus procesos funcionan y nada está roto, es porque tienen mucho tiempo libre y eso significa que no están creciendo. Si una startup está creciendo, si una empresa crece constantemente, no hay forma de que sea estable, porque si ayer tenían 20 empleados y hoy tienen 40, eso significa que la mitad de los empleados no saben nada de la historia anterior de la empresa y que la cultura cambia y que los clientes son nuevos y si ayer tenían 100 clientes y hoy tienen 1000, eso significa que 900 clientes completamente distintos a los que habían antes ahora entraron y cada vez hay que cambiar las estructuras, los procesos y las ideas y adaptarse a eso. Si en cambio, en vez de decir yo estoy buscando estabilidad laboral, tú dices estoy buscando crecer rápido, sin duda, este es el lugar correcto para ti. Porque al final del día, una startup es como comprimir el esfuerzo de tu vida entera en pocos años. 10 años de trabajo en una startup es el equivalente a 30 hasta 50 años en el mundo corporativo y te hacen crecer igual o mucho más. Porque no importa que tú hayas crecido en una startup o hayas crecido en la vida bancaria, la realidad es que el conocimiento que obtienes va a ser equivalente o superior, porque la responsabilidad también es mayor, porque el riesgo también es mayor y porque tú eres el tipo de persona que puede triunfar en ese tipo de entornos. Así que arranquemos por un par de reglas. La primera es, toda startup que está en crecimiento está contratando. Así que asume por defecto que si quieres buscar empleo en una startup y está creciendo, está contratando. Lo segundo es, no sirve ser una ametralladora de currículum vitae o hojas de vida. Esta es la técnica más inefectiva y el error más común. No es que yo mando y hojas de vida y nadie me contacta y no consigo empleo. Pues por eso no consigues empleo. ¿Por qué mandas y mandas hojas de vida? Nadie le importa eso cuando estamos hablando del mundo de una startup. Y lo tercero es que toda buena startup crece junto a su equipo. Es decir, el crecimiento de una buena startup está medido directamente por el crecimiento de cada uno de los miembros de ese equipo. Así que si tú te unes a una buena, tú vas a crecer. ¿Cómo identificar que una startup es potencialmente una startup en crecimiento y está contratando? Las startups que están contratando normalmente hacen ciertas cosas. No todas a la vez, en ocasiones sí, en ocasiones no. La primera es levantar capital. Esta es obvia. Si ustedes escucharon que tal empresa levantó tanto dinero, están contratando. Porque ¿para qué más van a levantar dinero? Sí, para adquirir usuarios, para hacer promociones, para tener más motos en las calles. Es un ejemplo random. Pero la realidad es que la mayor probabilidad es que es para contratar talento. Si empiezan a salir en prensa, eso no es gratis. Salen en prensa porque hicieron actividades de prensa, porque están haciendo un esfuerzo de mostrarse. Y eso normalmente significa dos cosas, que quieren tener más clientes, por ende que están contratando. Si participan en eventos, sobre todo en eventos que no tienen que ver con el rubro de ellos, sino con tecnología y el tipo de empleos que están contratando, es porque están contratando. Y si bloguean de tecnología, eso es muy importante. Si una empresa tiene un blog técnico, un blog de marketing, un blog de mis aprendizajes en bla, 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 eso es porque están buscando ese perfil. Y ustedes dirán, oigan, yo recibo un montón de emails de reclutadores que me dicen que debería trabajar en estas startups. Eso no funciona y por ahí no me puedo ir y yo los ignoraría. El 90 y algo % de los reclutadores son malos.
malos, malos, malos. Hay reclutadores como el que vimos hace un minuto antes en la versión en vivo de Platzi Live que son muy buenos. Pero la gran mayoría de los reclutadores funcionan así. A mí me pagan una comisión por colocar una cantidad X de talento en esta empresa. Las empresas normalmente tienen un sistema de recursos humanos roto que contrata súper lento y a mí me importa un carajo la vida de estas personas. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a conseguir a 2000 perfiles, los voy a vomitar a esta empresa y a ver qué pasa. El problema es que tú eres simplemente un número en la máquina y no te garantiza que va a tener tus mejores intereses en sus intereses, porque esa persona trabaja por volumen, no por individuo. Eres tú el responsable de tu propio éxito y probablemente vas a tener un mejor contrato si contactas directamente a la empresa que si pasas por un reclutador. Depende del reclutador, pero el 90 y algo % es así, yo los ignoraría, es básicamente perder el tiempo. Una vez tú identificas una startup que te gusta, lo siguiente es investigar. Y esto es otra cosa donde ustedes normalmente no lo hacen bien. Entonces, por ejemplo, Boiku es una empresa que me gusta mucho, ellos son colombiano gringos. Y Boiku, uno va al sitio web y en la parte de abajo tienen un botón que dice Careers, o carreras, o empleos abiertos, o plazas disponibles. Ese tipo de links muchas empresas los tienen, sobre todo las empresas que tienen una perspectiva de venderle a Enterprise. Tú le das clic y vas a ver una lista de cuáles son los empleos que están buscando y puedes aplicar directamente. Y así sabes, yo encajo en este perfil. Eso te permite acotar dónde están buscando personas como tú y dónde no. Lo otro que puedes hacer es hablarle directamente al fundador de la empresa. Nosotros los fundadores directivos normalmente tenemos un título que se llama C-Levels o niveles Chief. CEO, COO, CTO, CMO, y tú buscas el más relevante. Por ejemplo, si quisieras trabajar en Ogaru, una gran empresa, buscas en Google CEO de Ogaru y descubres que es Mateo Cera. Y empiezas a descubrir un poco más de él. Descubres que ahí está su LinkedIn, pasó por Endeavor, lo conocen tantas personas, etcétera, etcétera. Y si tu primer instinto es mandarle un mensaje por LinkedIn, ahí es donde también te vas a estrellar con una pared de maldad. No deberías hacer eso, porque la inmensa mayoría de las personas que tenemos LinkedIn a este nivel nos llegan 500 mensajes al día e ignoramos esa vaina. Lo que tienes que hacer en LinkedIn es entender qué conexiones comunes y qué cosas comunes tienes con ese CEO para tratar de investigar la empresa, investigar la persona y saber cómo contactarte con él. Y luego eventualmente buscar ese contacto. Si quieres entender más cómo hacer un buen LinkedIn, porque casi todos ustedes son malos en LinkedIn o creen que no sirve para nada, sirve muy bien si lo usas bien, pero la razón por la que no te sirve es porque lo usas mal. El curso de marca personal es gratis. Hay una técnica que pocos usan y que honestamente funciona y hay CEOs, fundadores y C-Level Executives que usan redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y la única regla es que ustedes tengan que verificar que sean activos, que hayan tuiteado o hayan publicado algo en Instagram o en Facebook en los últimos 3 días. Porque si no son activos, no les van a responder. Si son activos, por ejemplo, esta es la cuenta de Twitter de Pamela Valdés, la CEO de Big, les mandan un tweet. A mí nunca me han intentado hacer esto, mentiras, lo han intentado un par de veces y realmente funciona. Hola, Pamela, tu empresa me gusta porque tal. ¿Qué perfiles están contratando? Y esto es otra cosa importante. No digan simplemente, hola, dame empleo. Eso no sirve. Tú tienes que demostrar que te interesa a dónde quieres trabajar. Entonces tú averiguas, ok, Big es una empresa que lo que hace es reviews de libros porque lo que quieren es que la gente lea más y revolucionar el consumo digital de cultura. Holy shit, increíble. Entonces les voy a decir, tu empresa me gusta porque están revolucionando el consumo digital de cultura y a mí me encanta leer. ¿Qué perfiles están contratando? Y probablemente ya tiene múltiples opciones. Te puede ignorar, que no creo. Porque si un CEO está contratando, está hambriento de talento humano. Segundo, puede decirte, este es el link donde están los perfiles, o puede preguntarte directamente, cuéntame tú qué es lo que sabes hacer bien. Yo siempre hago una pregunta. Mi pregunta es, ¿en qué eres increíble? El 90% de las personas no me dice nada, porque no creen en sí mismos, o porque no son increíbles. Es muy importante que ustedes crean en ustedes mismos, por lo menos en algo chiquito, antes de salir a buscar. Sin embargo, la herramienta más poderosa para conseguir empleo es una cosa que en el mundo de Silicon Valley lo llaman The Warm Intro o la presentación cálida. No es la presentación caliente, manejen eso. Es la presentación cálida. ¿Qué es esto? Esto es que cuando uno crea empresa, uno tiene 3 anillos de personas que puede contratar. El primer anillo es el mejor de todos. Es las personas que uno conoce. Y ese es el anillo que uno siempre usa cuando uno arranca la empresa. A medida que la empresa crece, uno ya no puede simplemente contratar a la gente que uno conoce. Y entonces uno va a los conocidos de mis conocidos, sean amigos míos o sobre todo personas que trabajan conmigo.
Por ejemplo, si alguien del equipo de Platzi me dice, Freddy, tengo esta persona que es muy buena en esto y te la recomiendo para que entre a trabajar, es casi un hecho que los voy a entrevistar, sin la menor duda. Y luego está el círculo más grande, donde ustedes están ahora mismo, la gente desconocida. Y yo entiendo, no, lo que pasa es que yo vivo en este país que tiene una inflación del 1.000.000% y por ende no conozco a nadie. No, lo que pasa es que yo acabo de salir de la universidad y siempre fui antisocial, entonces no conozco a nadie. No, lo que pasa es que yo tuve una vida muy darks cuando era joven, entonces no fui amigo de nadie. ¿Qué hago si no conozco a nadie? La realidad es que tienes que conocer personas y tienes que unirte a comunidades. Para mí, en este momento, en la web hispana, la mejor comunidad de profesionales en tecnología es en la que ustedes están ahora mismo, en Platzi. Conozcan gente, charlen con gente, conózcanlos de una manera auténtica, no los conozcan por interés. Y esas personas, en el largo del tiempo, eventualmente les van a generar un retorno positivo. Digamos que yo quiero trabajar en esta empresa famosa de procesamiento de pagos offline en México llamada Clip. Entonces yo googleé quién es el CEO de Clip y caí en que se llama Adolfo Babatz. Y yo tomé el curso de marca personal de Platzi y tengo un LinkedIn decente. Entonces yo sé que tengo unas conexiones mutuas con él. Si ustedes usan mal LinkedIn, por ejemplo, si ustedes agregan a todo el mundo a LinkedIn, esto es inútil. Porque la única intro buena es una intro de alguien que te conozca a ti bien y que conozca a la otra persona bien. Si es como, no, pues yo lo vi en un evento y lo agregué, pero yo no sé, la intro no sirve para nada. Digamos que digamos que quieres trabajar con Adolfo y lograste conseguir a alguien que conoce a Adolfo y al que tú le caes bien. Entonces le dices, oye, ¿me puedes hacer una intro? ¿Y cuál es la intro correcta? La intro correcta se ve más o menos así. Por ejemplo, en el caso de Adolfo en la empresa Clip, el asunto este email no lo mandas tú, lo manda la persona que te está presentando. Digamos que la persona se llama Winiberto y está presentando a Freddy para un cargo de animador gráfico. Entonces, Adolfo, ¿buscas animador gráfico? Asunto. Y en el contenido, hey Adolfo, te quiero presentar a Freddy. Es un muy buen animador gráfico que conocí en PlatziConf 2018 y podría encajar en Clip. ¿Te interesa? Simple, sencillo, claro, directo. Nada de muy buenas tardes y espero que el día de hoy te alegre la mañana. Vengo a... No. Directo, claro, concreto. Nadie tiene tiempo, sobre todo para emails. Cuando busques una intro, hay 3 reglas que te recomiendo mucho. Sé humilde, porque nadie te debe nada. No digas, oye, necesito que me hagas esta intro porque no. O, oiga, presénteme a tal persona. No. Y demuestra interés. Todo el tiempo estás vendiéndote a ti mismo. Oye, ¿puedes por favor hacerme una intro con esta persona? Lo que pasa es que me gusta esa empresa porque tal, y yo creo que sería muy bueno y me ayudaría muchísimo. Sé humilde, entiende que nadie te debe nada y que hacer una intro es una responsabilidad fuerte. No esperes que la gente te diga que sí solo porque lo pediste. Obviamente inténtalo. Una vez te hagan la intro, la forma en la que te presentas tiene que ser también corta y concreta. No envíes paredes de texto y no seas acosador. No mandes un montón de emails, no busques el teléfono de la pobre persona. No. Manda un mensaje concreto donde les dices, hey, digamos que lograste una intro conmigo, con Freddy Vega. Hola Freddy, conocí Platzi cuando, inventémonos algo, conocí Platzi cuando estaba buscando cursos de frontend y me gustó mucho los cursos que dan. Me gustó estos cursos que hizo Platzi porque me parece que son muy buenos en su metodología. Creo en su misión de cambiar el mundo con educación o lo que sea y yo sé hacer animación gráfica de alta calidad. Cuando trabajé en Sancho aprendí After Effects y Canva. Y quiero charlar con ustedes para evaluar la posibilidad de trabajar. Fin. Muy concreto. Y miren lo que significa acá. Conocí tu empresa en estas condiciones. Me queda claro que sabes quiénes somos y que no estás simplemente siendo una ametralladora de hojas de vida. Me gustó tu empresa por esto y esto. Significa que sabes lo que hacemos y que por lo menos nos investigaste superficialmente. Creo en su misión de bla, bla, bla. Significa que sabes por qué hacemos lo que hacemos. O por lo menos tienes una teoría de por qué. ¿Por qué Ogaru hace lo que hace? Ellos manejan empleadas de aseo corporativo y profesional y lo especial es que les dan un contrato total, probablemente porque quieren formalizar uno de los empleos más informales del mundo y generar un cambio real alrededor de uno de los empleos más comunes en madres solteras de Latinoamérica. Eso es increíble y lo pueden colocar en la misión. No importa que se equivoquen, con que estén cerca es importante. Explicas qué sabes hacer, pero no me das una vomitada de un montón de cosas. Eso yo puedo ir desde planchar ropa hasta montar una estrategia de marketing. No,
Sé concreto en lo que quieres hacer. Muéstrame experiencia de que sabes lo que haces. Y si no tienes experiencia, crear proyectos personales es gratis y lo puedes mostrar. Y si no tienes proyectos personales, no vas a conseguir empleo. Y explica por qué quieres charlar. Busca tener cero formalidades. Eso de, hola, muy buenas tardes y espero que nuestro Señor esté con usted el día de hoy en este Brasil. No, nobody gives a shit. A nadie le importa. Voy a eliminar mentalmente todo eso. O espero que tengan un muy buen fin de semana y un inicio de septiembre. No. Escribir para internet es ser tan concreto y corto como sea posible. Evita clichés. No es cosas como, una de mis mejores virtudes es que soy muy responsable y que trabajo bajo presión. Ok. Bueno, pero no me dijo un cara. Todo el mundo dice lo mismo. Busca ser original. Freddy, pero es que no soy original. Ok. Entonces simplemente no pongas eso. Enfócate en tus skills técnicos. Pero evita los clichés. Y esto es muy importante. Muy importante. No investigues cosas personales del staff de la empresa que te va a contratar. No te pongas a buscar que quién es el esposo o la esposa, que dónde vive, que a qué hora sale, que qué carro tiene, que en qué... Porque eso es ser un acosador. Cosas que nos ha pasado en Platzi. Me ha pasado encontrarme a alguien dando vueltas por el barrio donde yo vivo para ver si se encontraba conmigo para poder hacerme pitch de una idea. Me ha tocado que una vez un man llegó aquí al edificio de Platzi, se fue al techo y por el techo se lanzó por la ventana lo que creía que era la oficina de Platzi y era otra oficina y nos tocó lanzarle a la policía y luego deportarlo. Me ha tocado muchas otras de esas cosas súper raras. Me tocó una vez un man que me mandó una foto de yo estaba en un bus. Me dijo, Freddy, te en un bus y mi cabeza. Y entonces quería decirte que tal, what the fuck. O sea, si me ven en un bus pueden decirme, hola Freddy, no pasa nada, pero no me tomes una foto y luego me mandas un mail como, hola, esta es tu cabeza por detrás. Quiero trabajar contigo como frontend. Entonces no investigues cosas personales y ten cuidado con las intros tóxicas. Hay intros malas. Es muy fácil entender una intro tóxica. Si la persona que te está haciendo la intro, tú le caes mal, no le pidas una intro. Si la persona que te está haciendo la intro realmente no conoce a la otra persona, no le pidas una intro. Tiene que ser una conexión humana real. No tienen que ser los mejores amigos, pero tienen que conocerse mutuamente. Una vez logras llegar a esta persona, sea por el tweet, por el email, por un amigo, por Careers, por donde sea, demuestra lo que sabes. Pero lo tienes que hacer sin certificados, sin diplomas, sin títulos, sin currículum vitae y sin hojas de vida. A medida que las startups crecen, se dan cuenta de que la mayoría de estas cosas no dicen la verdad. Ustedes pueden tener un certificado de Cisco y lo único que hicieron fue aprenderse de memoria cuáles eran las palabras del examen que les generaba el CCNA, pero realmente no pueden montar una pinche red de 10 computadores. Ustedes pueden tener un diploma de una universidad increíble y salir con lo que dice todo el mundo. Es que yo no aprendí nada en la universidad. Entonces les voy a mostrar cómo se demuestra lo que sabe en diferentes perfiles. Estos son los perfiles que en este momento Platzi está contratando. En México estamos contratando Business Developer. ¿Qué es Business Developer? Si no sabes qué es Business Developer, no puedes aplicar el puesto de Business Developer. Estamos contratando reclutadores de talento. En Colombia estamos contratando desarrolladores en React Native, backend en Django o en Go, gente que sepa muy bien, que por lo menos hayan manejado más de $10,000 al mes en presupuestos de Facebook Ads o de Google Ads. Business developers también, personas que sean muy buenos en email marketing, incluyendo la maquetación en HTML, productores audiovisuales, animadores digitales, personas que sean increíbles en Docker y que usen WordPress avanzado. Por cierto, muchas personas me mandaron WordPress avanzado y realmente es un WordPress básico intermedio. Si ustedes son capaces de escribir plugins para WordPress, probablemente saben WordPress avanzado. Entonces, pensemos que ustedes aplican a uno de estos y Platzi los empieza a evaluar. ¿Cómo demuestran lo que saben? Primero, hay varias cosas que Platzi y otros empleadores van a hacer que no están bajo el control de ustedes. La primera es que los van a googlear. Y lo que ustedes tengan en Google es importante. Por ejemplo, Juan Pablo Rojas Parra resulta que es el Head of Growth de Platzi y también es un Google Developer Expert y tiene un perfil y tiene fotos, bla, bla, bla. Bien, si ustedes tienen en Google algo que es terrible y está de primeras, ustedes pueden adelantarse a eso y explicar por qué, o simplemente cruzar los dedos y que no pase nada. Si resulta que son racistas o que están por ahí involucrados en una red extra, pues entonces no. Otra cosa sobre la que ustedes no tienen control y que pasa muchísimas veces en el 2018 y en el futuro en adelante es que sus potenciales empleadores van a entrar a sus redes sociales a ver ustedes qué comparten. Esto es inevitable. En parte, por ejemplo, van a ver si ustedes tienen buena ortografía en el mundo real, si lo que comparten es
normal, o si de pronto ustedes son, no, yo lo que quiero es que caiga el gobierno y vamos a organizar una serie de papas bomba afuera del palacio. Entonces de pronto cambia por completo la perspectiva y ustedes no pueden hacer nada al respecto. Eso es discriminación porque no, o sea, sí, probablemente. Y en algunos países hay leyes que impiden que uno juzgue por la actividad en redes sociales a un empleado. Pero ¿cómo carajos le van a hacer para verificar esa ley? No pasa. Entonces, incluso si es la mejor empresa del mundo, es posible que pase. Ten en mente que van a entrar a tus redes sociales, van a revisar esa foto de Facebook que tienes hace 3 exnovias del 2008. No siempre estoy haciendo un ejemplo exagerado, pero ténganlo en mente. Si ustedes tienen posts en blogs y están relacionados con el trabajo que ustedes tienen, los van a leer y eso va a ser un super green flag. Eso va a ser un indicador de que saben de lo que hablan y que enseñan de lo que hablan, sea en un blog personal o en blogs profesionales. Por ejemplo, ustedes pueden publicar en el blog de Platzi. ¿Lo sabían? Lo pueden hacer. Y mientras tenga muy buen contenido, nosotros lo publicamos. Si ustedes son programadores y no tienen GitHub, va a ser muy sospechoso. No tienen que tener el GitHub más increíble del mundo, no tienen que estar llenos de proyectos personales, pero tienen que tener algo que esté correlacionado con el empleo que están buscando y algo que sea real. No simplemente hagan forks de proyectos random y ya está. Tengan un GitHub mínimamente decente. Si ustedes son diseñadores gráficos y no tienen un portafolio, no hay el menor peligro de que consigan empleo. El menor peligro. Hay muchos sistemas de portafolio, el más popular es Behance, pero también funciona Instagram y en ocasiones Instagram es mejor que Behance. Por ejemplo, la mayoría de ilustradores que yo conozco prefieren Instagram a Behance y a Tino lo contratamos porque su Instagram era magnífico. Si ustedes son fotógrafos o productores audiovisuales y tienen un Instagram raro o no tienen un Instagram bueno, va a ser muy sospechoso en esta época. Excepto que tengan otra cosa, Flickr, 500 pixels, un sitio personal, eso está bien. Si son productores audiovisuales y no tienen en ningún lugar un reel de cosas que hayan hecho, aunque sean personales, va a ser muy poco probable que consigan un buen empleo como productores audiovisuales. Porque ¿cómo carajo sé que ustedes saben lo que saben si no me muestran nada de lo que han hecho? Ay, pero es que acabo de salir de la universidad y no hiciste un solo proyecto personal en la universidad, probablemente esta carrera no es para ti. Y eventualmente van a caer en tu LinkedIn. No es tan importante, pero es muy valioso poder ver tu historia laboral, sobre todo si tienes experiencia. Si tienes experiencia, LinkedIn es el mejor lugar para verla rápidamente. Trabajé en tal lugar, tal empresa, tanto tiempo. Eso es muy, muy, muy útil. Por último, tener un sitio personal, aunque sea un blog básico, que esté medianamente actualizado, siempre es una gran señal de que tu marca personal te importa. Y es posible que a pesar de esto no te responda nadie, porque son gente ocupada. A mí me llegan miles de emails todo el tiempo que yo tengo que evacuar y mi equipo también está sobrecargado de emails. Entonces, ¿qué se hace? Se insiste, pero se insiste con tacto. No mandas un mail cada 6 horas. ¿Ya vieron esto? ¿Ya vieron? ¿Sí me entrevistan? ¿Sí me hablan? Oigan. No. Piensas cada 48 horas. ¿Tuviste la oportunidad de ver mi email? Porque además descubrí que bla, bla, bla. Si en cada email nuevo que tú envías algo nuevo, por ejemplo, oye, Freddy, ¿tuviste la oportunidad de ver el email que te mandé? Descubrí que ustedes tienen este nuevo proyecto en Platzi que me encantó y de pronto está correlacionado con lo que te envié antes. Me genera curiosidad, me hace ver el email anterior y me lo pone otra vez de primeras. Pero si de repente tengo 4 emails de esos, probablemente voy a decir, esta persona está loca. Una vez ya lograste entrar a estas empresas, una vez lograste por lo menos tener la entrevista, tienes que demostrar que nunca paras de aprender, porque esto es uno de los valores más importantes en una startup. Las startups al final del día son experimentos para ver si vale la pena que esa idea se vuelva una compañía. Por ello, hay que estar constantemente creando cosas nuevas y haciendo cosas fuera de nuestra zona de confort, porque recuerden, las startups son chaotic shit shows y por lo mismo, siempre están rotas. Una forma fácil de demostrar que nunca paras de aprender, que te interesa ese empleo, aprovechando que las startups siempre están rotas, es adelantarte a la prueba técnica de lo que van a hacer. Si, por ejemplo, vas a trabajar como front-end developer en una empresa, tú vas al sitio web, buscas qué es la parte más fea de ese sitio web y la haces más bonita y dices, oigan, ven a la entrevista, yo sé que me quieren entrevistar y probablemente me harán una prueba técnica, pero me adelanté y vi que ustedes tenían esto roto y lo hice de otra manera. Aquí está. En la historia de Platzi, solamente 4 personas han hecho eso. Y esas 4 personas yo las guardo en el alma con un cariño especial, en diferentes lugares. El resto simplemente siguen el camino de menor esfuerzo. Entrevista, prueba técnica, resultado, etc. Pero estas personas son mágicas. Y ustedes pueden ser mágicos. El costo es nulo. El costo es que a ustedes se les dé la gana. Una vez entran,
No deberían darle tanta importancia al título o a la posición o en dónde están en el organigrama. Lo importante es entrar. Porque recuerden, las startups son pivotantes, de escalabilidad, arriesgadas y ambiciosas. Ustedes pueden que entren a la recepción, pasen por Success, crezcan en un lado y dirijan a otro lado. La forma más fácil de garantizar que van a tener éxito una vez entren es hacer que ese primer mes de trabajo sea legendario. No se trata de ser legendario desde una perspectiva de siempre tratar de figurar, de siempre tratar de tener ideas. Esto es como lo que normalmente la gente piensa. Voy a llegar y les voy a proponer de todo. Eso no es malo, pero tampoco es bueno. Porque una cosa es proponer y otra cosa es ejecutar. ¿Qué es para mí un primer mes legendario? Un primer mes legendario es que la persona llegue y se dedique a aprender al 100% cómo funciona la empresa, para que tenga el contexto. Porque muchas personas no se dedican a aprender y empiezan a lanzar ideas que están desconectadas de la empresa. Por ejemplo, oigan, en Platzi, ¿ustedes saben qué deberían hacer? Ustedes deberían hacer cursos de crochet, porque el crochet está creciendo un montón. Y puede que el crochet sea una buena idea. De hecho, puede que sea una buena idea. Sí, dije un mal plan. Pero de pronto no está completamente alineada con la misión de la empresa. O que digan, oigan, ¿y nosotros por qué no estamos haciendo cursos presenciales? Estamos perdiendo un montón de plata en cursos presenciales, porque esa vaina de online, esas ideas son buenas, pero ¿qué tienes que ver tú con la ejecución? Si tu idea le añades ejecución, es increíble. Oigan, me di cuenta que nosotros no estamos midiendo la cantidad de emails en promedio que le enviamos a una persona antes de que se suscriba. Entonces yo me puse mi propia iniciativa a mirar eso, hice este pequeño test en Excel y me di cuenta que son 4 en este lado, 6 en este lado y 8 en este lado. Y tengo esta idea para comprimirlo. Holy shit. Eso está genial. Tu primer mes debe ser legendario de ideas con ejecución. Las ideas por sí solas lo que me muestran es que quieres figurar, pero no quieres hacer el esfuerzo de volverlas realidad. Y la ejecución siempre vale más que cualquier idea suelta. Eso te garantiza un éxito brutal. Y eso es el otro problema que ustedes tienen. Porque muchas veces lo que ustedes quieren es un empleo estable. Un empleo donde llegue un libro del manual de procesos y ustedes siguen el manual de procesos. Entran una hora, salen una hora y todo está bien. Eso no tiene nada de malo si eso es lo que ustedes quieren seguir y hay muchas oportunidades para ello. Bancos, sobre todo, empresas establecidas, corporativos y bien. Es otra ruta, pero no es la ruta que nosotros les hablamos. La ruta que nosotros aspiramos para la gente que trabaja en Platzi, que estudia en Platzi, que vive en la comunidad de Platzi, es una ruta de crecimiento explosivo y constante. Y lo más importante, y esto lo menciono en el curso de marca personal, pero también en el de cómo hablar en público, es que ustedes tienen que creer que pueden. Si ustedes no creen que pueden, eso es muy obvio. Y la forma más fácil de creer que uno puede es hacer ese proyecto personal que demuestro que sé. Inténtenlo. Lo peor que puede pasar es que les digan que no. Hay 2 personas en Platzi hoy trabajando con nosotros que intentaron unas 8, 10 veces en los últimos 3 años entrar y simplemente no era el momento correcto y de repente fue el momento correcto. Y en el camino no se quedaron simplemente diciendo hola, hola, hola. En el camino se dedicaron a crecer, a aprender, a mejorar, hasta que el match ocurrió. Inténtenlo y no se rinden. Esto que acabas de ver sucede en vivo cada jueves en Platzi Live. En la experiencia en vivo tenemos chat, tenemos encuestas y vas a conocer a nuevos amigos que como nosotros amamos la tecnología. Consulta platzi.com/agenda para conocer el horario de transmisión en tu país.